Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván de la Congregación Redemption en Bucaramanga y en su segmento Tres Milagros antes del desayuno, para lo cual le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días, muy bien. Contento de poder compartir con ustedes nuestros pensamientos de hoy. Bueno, iniciamos entonces con nuestro tema de hoy. Gracias, fuerte abrazo para ti, fuerte abrazo para nuestros oyentes. Bienvenidos a este hermoso jueves. Hoy es 20 de abril, un día maravilloso. Esta mañana quiero compartir un pensamiento que ha estado eh, capturando mi mente en estos días, y es el hecho de que, hablando de milagros, para seguir profundizando en el tema, eh, recordé la ocasión en la que Jesús eh, expresa ante Pilato, antes de su crucifixión, cuando está siendo interrogado: mi reino no es de este mundo. Si mi reino, estoy hablando de Juan capítulo 18, verso 36, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, dice el Señor. Me puse ya a pensar cuánto tiempo nosotros hemos creído mmm, de manera limitada en el poder del reino de Dios al que decimos pertenecer, todos aquellos que decimos ser cristianos. Me puse a pensar, bueno, noto que aunque en la vida todo el tiempo hay que estar ocupado en los asuntos eh, del trabajo, en los asuntos de, bueno, la convivencia, la sociedad, etcétera, noto que Jesús constantemente resolvía todos estos asuntos que a nosotros nos mantienen supremamente ocupados, los resolvía con un milagro. Entonces me puse a pensar, ¿será que nosotros no estamos actualizando el verdadero significado y el propósito de los milagros? ¿Cómo fueron los milagros en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fueron los milagros en el Nuevo Testamento? ¿Cómo siguieron siendo luego que el Señor Jesús fue recibido arriba ante la mirada de aquellos 500 testigos? Y me puse a pensar y analizar, bueno, sí, hay una diferencia entre los milagros del Antiguo Testamento y los milagros del Nuevo Testamento. El propósito principal de los milagros en el Antiguo Testamento era favorecer al pueblo de Dios, en este caso a los judíos, que estaba restringido a los judíos. Y bueno, vemos las plagas de Egipto, vemos el partimiento del Mar Rojo, vemos la alimentación de los israelitas a través del maná, del desierto, cosa que también quiero hacer un paréntesis allí, porque me pongo a pensar por qué el maná no podía eh, pasar de un día para otro, por qué no podía guardarlos, por qué no podía atesorarlos y pasar de un día para otro. Mm, y como siempre nosotros tenemos esa referencia y hacemos hacemos esa comparación entre lo que alimenta el cuerpo y lo que alimenta el alma, entre, como lo dijo Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hacemos siempre esa comparación entre el alimento físico y el alimento para el espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces yo dije, este alimento del maná tiene una cuestión particular que me parece muy interesante. Es este alimento que bajó del cielo, pero este alimento no se puede em, usar el día siguiente. Hay hay un alimento espiritual, hay una verdad presente que nos está invitando a alimentarnos
y tenemos que tener la capacidad de saber el hoy, de saber el ahora de esa palabra. Creo que en algún momento llegué a compartir una idea sobre el tema. Por ejemplo, si tú hablas hoy con un pastor que haya tenido que enfrentar las dificultades de hace 30 o 40 años en nuestro país, donde ser un exponente, un predicador de la palabra de Dios cristiano evangélico era ser víctima constante de persecuciones, de maldiciones, inclusive en algunos casos de agresiones físicas, además de las agresiones verbales que eran continuas. Todavía en algunos sectores de nuestros países puede ocurrir. Y tú lo escuchas decir, no, pero es que ustedes no saben nada sobre evangelismo. A mí me tocaba caminar 4 horas y después subirme a una lancha y estar en esa lancha otras 4 horas para llegar a visitar una comunidad o situaciones similares. Bueno, si yo tomara un burro hoy o caminara 4 horas, seguramente estaría haciendo muy mal trabajo porque eh, la sociedad ha desarrollado medios de transporte que son mucho más rápidos y cómodos. Entonces yo no tendría que para viajar a esa comunidad tener que hacer ese sacrificio, sino que simplemente tomaba un avión, una avioneta o ya debe existir una carretera que nos lleve de una población a otra para hacer un trabajo efectivo. Entonces, digamos que los costos alrededor de esto son tan relativos como las circunstancias actuales. Entonces, la verdad que este pastor vivió y el sacrificio que este pastor tuvo que realizar, pues era proporcional a su tiempo. Asimismo le tocaba al vendedor de zapatos, asimismo le tocaba al que comercializaba con algún producto, pero el mundo se fue desarrollando y hoy hay otro contexto, hay otras realidades. Y esto nos obliga al mismo tiempo a entender la palabra de Dios, que es lo que nos está diciendo ahora para nuestro contexto. Y yo soy ¿cómo se llamaría? Un crítico, vamos a decir, de aquellas maneras de pensar que están limitadas en el tiempo y que tratan de eh, actualizar verdades que solo fueron usables en ese contexto, en esa realidad del pasado. Tenemos que actualizar la revelación, porque toda revelación es progresiva. Tenemos que actualizar la revelación, lo que nos está diciendo la palabra de Dios para hoy. Esto ya lo había compartido en otro programa, no voy a detenerme más. Lo que quiero solamente subrayar es que cuando el maná vino para alimentar al pueblo en el desierto, solo podía estar un día. Y ahora nosotros tenemos que estar entendidos del porqué también de aquellos milagros en el Antiguo Testamento tienen algunas diferencias con los milagros del Nuevo Testamento. Seguramente si tú te paras hoy ante el río Amazonas y con una vara y tratas de detener el río, mm, tal vez ese propósito ya no sea necesario o ese propósito de estancar el río o abrir el mar ya hoy se haya perdido. No hay una razón, no hay un motivo para que este milagro ocurra. Espero estar haciéndome entender correctamente. Entonces, es este tipo de manifestaciones, aunque Dios tiene el poder para, y nosotros tendríamos, cumpliendo el objetivo que Dios tendría a través de esto, tendríamos el poder para hacerlo, inclusive cosas aún mayores, de tener el sol y la luna, o el tiempo, o abrir el mar, etcétera, las plagas de Egipto, todas estas cosas. Que no las estemos haciendo hoy o que Dios no las esté manifestando hoy, no quiere decir que el poder se haya disminuido, ni en el hombre, por supuesto, ni en Dios. Es decir, nosotros podríamos accesar a ese poder aún mucho más después del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, que nos retornó la posición que Adán, el primer Adán, perdió
a causa de su desobediencia. Entonces, em, gravitando en este tema del milagro, de los milagros, voy notando que los milagros han ido poco a poco transicionando hacia una cuestión de bienestar personal. En el Nuevo Testamento ya vemos cómo el Señor vuelve la vista al ciego, cómo da alimento al hambriento, cómo expulsa los demonios de las personas poseídas, cómo calma la tormenta. Pero, por ejemplo, en este tema de calmar la tormenta, en este milagro particularmente, fíjate que sí hay un propósito de evangelismo, de expansión del reino de Dios. La resurrección de Lázaro también se hace con una cantidad de testigos que, aunque estaban cuestionando el hecho de la instrucción de correr la piedra, estaban siendo testigos de la resurrección de Lázaro. Y estos son los que dicen que muchos creyeron en Jesús a causa de esto. Hay un sinnúmero de detalles allí que en este momento no podría compartir, que se me vienen a la mente, pero esta mirada genérica, global, de todo el horizonte nos deja ver cómo los milagros siempre tienen detrás de ellos un diseño, un mensaje. Y yo quiero esta mañana enfocarme en, en qué nos está diciendo en la operación de los milagros para nosotros los que nos decimos ser cristianos. Eh, o en un número dos, como en otra conclusión, ¿para qué los milagros ocurren en nuestras comunidades, en nuestros ámbitos? ¿Y qué nos están diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Es lo que yo quiero repensar esta mañana contigo, si me lo permites. Em, yo veo que el Señor hace esta expresión de la que estamos hablando, de Juan, capítulo 18, verso 36, dije, ¿verdad? Yo dijo, Jesús ha hecho una cantidad de milagros innumerables. Juan dice que no podría, no cabrían los libros escritos si pudieran, si quisiéramos enumerar la cantidad de cosas sobrenaturales que hizo Jesús. Es decir, que somos testigos solamente de una pequeña porción. La Biblia solo se refiere a una pequeña porción. La Biblia solo revela una pequeña porción de lo que Jesús hizo. Imagínate, aunque creemos que Jesús es Dios, imagínate si nosotros consideramos que la Biblia revelara todo lo que es o hace Dios. Sería imposible. Por eso el ámbito de lo espiritual es tan amplio y el ámbito del entendimiento en el área de lo espiritual es tan amplio. Aquellos que piensan y dicen que la Biblia es el mensaje completo acerca de Dios, me parece que están coartando un poquito, por no decir un montón, las expresiones espirituales, las manifestaciones espirituales del Dios verdadero. Algunos quieren utilizar un nombre heredado del griego, otros quisieran darle un nombre más hebreo. Sin embargo, lo que nosotros entendemos hoy es que de todas maneras, si yo digo, para poner un ejemplo con el Mesías, Jesus en inglés o digo Jesús en español, los demonios saben a quién me estoy refiriendo y saben si estoy autorizado para operar bajo esa autoridad, si estoy reconocido en el ámbito espiritual para operar en esa autoridad. Es otro tema que también tendríamos que, al que tendríamos que dedicar todo un programa. Y es cuando aquellos hombres quisieron liberar a un endemoniado en el nombre de Jesús y el demonio
no reconocía autoridad en ellos, no había sobre ellos reconocimiento de que fueran embajadores del reino de Jesús. Jesús está aquí diciendo, después de toda esta introducción, lo que, lo que yo puedo hacer, a ver si puedo parafrasear para darle entendimiento a todos los que me escuchen. Lo que está diciendo Jesús es, yo tengo acceso a un poder, yo gobierno un ámbito, yo tengo servidores que son superiores. Yo puedo operar en un ámbito, en un mundo, a ver si se quiere, porque tal vez no existen las palabras correctas para describir o parafrasear, como dije, lo que Jesús está diciendo aquí. No es de este mundo, mi reino, mi gobierno, mi autoridad, no pertenece a este mundo. Si perteneciera a este mundo, convocaba a sus seguidores para que hubiesen hecho una revuelta, una revolución, y lo hubieran sacado por la fuerza, hubiese formado una guerra. Pero Jesús está diciendo, yo, yo soy de fuera de este mundo. El poder en el que yo opero está por fuera de este mundo. No queriendo decirle a Pilato que le faltaba influencia sobre este mundo, sino queriendo decirle a Pilato que él no está dispuesto a rebajarse, convocando sus fuerzas, sus soldados, sus batallones, sus huestes, en este caso los ángeles, y para saltarse el proceso, romper la agenda, eh, eh, como, ¿cómo puedo decirte que hay cosas que no están ocurriendo en la cristiandad? Porque la cristiandad no está entendiendo que detrás de la autoridad que cargamos no está la fuerza de este mundo. Es decir, una iglesia grande que aplaudo a aquellos que tienen esas buenas estrategias y logran reunir 10,000, 15,000, 20,000 personas en un auditorio. Eh, allí puede que haya una fuerza importante representada en la cantidad de personas en este mundo. Eh, pero no necesariamente eso significa que se tenga autoridad y poder en el mundo o en el ámbito en el que Jesús gobierna. Si bien es cierto, Jesús hizo milagros por multitudes de personas, si bien es cierto, Jesús convocaba multitud de personas, Jesús no utilizó ese poder, no quiso usar ese poder para avanzar en su propósito eterno. Lo que Jesús utilizó para avanzar en su propósito eterno fue la obediencia y de todas maneras su autoridad espiritual. Por eso eh, decide sujetarse, porque dice la Biblia que Jesús expresa, tú no me puedes quitar la vida, sino que yo vengo y la entrego. Todos alrededor quedan un poco confundidos y algunos se ríen y se mofan irónicamente porque dicen, pero si está apresado, lo hemos escupido, lo hemos golpeado. Dice, ¿cómo dice que él viene a entregar su vida? Si se la estamos prácticamente arrebatando. Está cautivo, sus seguidores y gritaron o su pueblo mejor, gritó que liberaran a Barrabás antes que a él. No tiene esto, esa afirmación no parece muy coherente o muy verdadera. Su afirmación no es muy verdadera. Pensaría
el soldado romano, viendo cómo sus compañeros o él mismo golpean la humanidad de Jesús. No parece muy verdadera su afirmación, Señor, porque está prácticamente en nuestras manos. Lo que ellos ignoran es que es parte del plan. Lo que ignoran es que Jesús les está permitiendo operar con la fuerza de este mundo sobre él. ¿Qué viene a tu mente cuando yo te digo, si tú eres parte del reino de Jesús, tú tienes que operar en el reino de la manera en el que Jesús operó, con milagros, con prodigios, con maravillas, con portentos? Pero si tú eres parte del reino de Jesús, tienes que operar también en obediencia y en sujeción al plan de Dios, al plan de Dios, al, a la agenda del Padre. Por eso es que Jesús dice, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del que me envió. Hay una sola voluntad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una sola voluntad. No hay disidencia. Y el mismo Jesús lo expresa. Aunque estoy sujeto al escenario humano, a el espacio y el tiempo, como no lo está Dios, sin embargo, no hago lo que sería coherente, entre comillas, para operar con influencia en este mundo, sino que opero, hablando en primera persona, bajo como, o deberíamos operar como hijos de Dios, como el Señor Jesús mismo nos lo enseña. Nosotros debemos operar bajo principios divinos, valores espirituales, poder espiritual. Hemos visto cómo minorías, para hacer un comentario allí en el que caben muchas cosas, están accediendo a autoridad y poder en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo académico, etcétera. Cuando de pronto en mi país, Colombia, y seguramente en muchos de los países en Latinoamérica, Guatemala, para poner un ejemplo, aunque los cristianos representamos un porcentaje de la población bien importante, es decir, no podríamos estar seguros de ser minoría. Yo diría más bien que estamos en el promedio, sino la mayoría. ¿Cómo es que nosotros, operando en un poder superior, no tenemos el, la posición, el lugar de influencia? Recuerde muy bien que si usted mira la Biblia y los evangelios, lo que está diciendo Jesús es que nos ha restaurado y nos ha entregado el gobierno de este mundo como lo hizo cuando el Padre le entregó a Adán eh, y lo puso en la tierra. El, el hecho de no estar en esas posiciones y que no tienen que ver con los recursos económicos ni la multitud de personas que convoquemos, sino con el desarrollo del potencial que Dios depositó como dones en nosotros y con el acceso al ámbito de lo espiritual. ¿Cómo es que nosotros no operamos en las altas, en los altos montes, en las posiciones altas, sino que estamos resguardados, metidos en nuestros auditorios, eh, y más bien como ocultos? Me sorprende mucho, eh, por ejemplo, la,
el testimonio de algunas de las personas que asisten a nuestra iglesia, Redemption, que han recibido milagros absolutamente extraordinarios y no son noticia nacional. Personas sanadas de cáncer, personas sanadas de tumores, eh, personas eh, con situaciones graves de salud. ¿Y cómo esto, si se lo contamos a alguien, le parece una mentira? ¿Cómo esto como que no tiene esa fuerza en la realidad humana para que las personas busquen de Dios, busquen eh, el, el, el propósito de Dios de beneficiar al hombre, sino que lo ignoran voluntariamente? ¿Cómo es que la familia de estas personas que recibieron un milagro no están apegadas a Dios? Si se están dando cuenta, tengo los exámenes de uno de ellos. ¿Cómo es que con la evidencia que hay, no se convirtieron al evangelio, no creen en Jesús? Yo creo que lo que está faltando es la convicción. Ahora, esto sin mencionar que muchos de estos líderes que están surgiendo de las minorías o de cierta manera de pensar, cierta corriente ideológica, que no es un secreto para nadie, son personas que operan en un ámbito espiritual diabólico, de brujería, de hechicería, bueno, etcétera. ¿Cómo es que parece que son mucho más conscientes de lo que pueden manejar si operan desde un ámbito espiritual y, y mezclan, eh, consiguiendo a través de sus mentiras, sus engaños, confundir eh, a la gente, pero lo más grave, confundir a veces también al creyente? ¿Cómo es que el creyente tiene dudas sobre el propósito de Dios para beneficiar al hombre a través de los milagros? ¿Cómo es que se tienen dudas el creyente de a qué reino representamos y como que renuncia a su autoridad y a su poder? ¿Cómo es que no opera en ese ámbito espiritual, no ora? Porque tal vez piensa que allí no va a tener la solución del asunto. ¿Cómo es que un creyente, un cristiano, qué viene a tu mente? Quiero despedirme con esa pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando te das cuenta que Jesús claramente dijo: yo puedo y tengo un gobierno que está por encima, es superior y termina por establecer todas las otras cosas sobre la faz de la tierra? Y nosotros que decimos ser creyentes y operar en el reino de Jesús, no hemos entendido que desde allí es desde donde se manifiestan las otras cosas que tienen que estar en el mundo: la paz, la influencia, los milagros, la sanidad, la prosperidad, la sanidad. Estoy aburrido como pastor y le voy a hacer esta confesión para despedirme ahora sí, de ver creyentes con un tamaño de incredulidad, creyentes incrédulos, que constantemente están cayendo en actividades incorrectas, ya sea de tipo em, de pecado personal o de cuestiones sociales o de trabajo, etcétera, haciendo cosas que no corresponden. Y yo digo, y entonces, ¿en qué es lo que crees? ¿Cuál es el poder en el que tú crees? ¿Has leído la Biblia, señor creyente? ¿Por qué? ¿Por qué estás deprimido, señor creyente? No puedo entender. Claro, tenemos momentos difíciles, pero ¿vas a un psiquiatra porque tienes una depresión? No sé. Yo también voy al médico, pero hay ciertas situaciones
que tienen una solución espiritual. Te dejo con esa incógnita. Muchas gracias por compartir este ratico conmigo. Para mí es un privilegio decirte estas cosas que vienen a mi mente y que espero que te edifiquen en la fe. Doy gracias a Dios por nuestra eh, radio y me despido de ustedes con este deseo de que sean muy, 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 muy poderosamente bendecidos. Hasta la próxima.